good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been volver a nacer, yo lo asimilo mucho con el recomenzar, con ese recomenzar constantemente. Yo sé que hay situaciones donde nos encontramos con momentos muy difíciles, donde nos encontramos con situaciones donde uno cree que no va a dar más, donde uno cree que todo está encima de uno, que las situaciones no se están presentando para una mejora o que se presentan momentos de mucho estrés. Y ese recomenzar es cuando uno aprende a pasar ese momento, cuando uno comprende, cuando uno, digamos, se forma en esa experiencia de lo que está sucediendo en el entorno y aprende a sobrellevarlo también. Entonces aprendo a convivir con ello, aprendo a trabajarlo. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen muchas dificultades a nivel personal y constantemente hay esa quejadera, no, es que a mí nada me sale bien, es que no tengo buenas relaciones, es que no soy capaz de llevármela bien con mis hijos y con mi pareja, pero se quedan en la queja. Y encontramos personas que hacen todo lo contrario, y es que comienzan a trabajar en esas situaciones y empiezan a notar unos cambios, empiezan a notar una sintonía o una mejora, y ahí es donde yo digo, eso es recomenzar. Y ese recomenzar lleva a un volver a nacer, porque es darse cuenta de que sí se pueden realizar las cosas, de que sí se puede trabajar y pasar esos momentos. Sí, antes de respondernos el tema de volver a nacer, tendríamos que definir qué es nacer como tal. Y eso nos remite a una situación básica y a una situación primaria, que es la gestación, que es cuando llegamos al mundo, cuando hay una persona que llega a esta vida por primera vez, una persona nueva, que no tiene, digamos, ninguna experiencia previa, o sea, viene a encontrarse con una serie de estímulos, de experiencias, de vivencias que van a ser de ahí en adelante totalmente nuevas para esta persona. Entonces, a partir de ahí comenzamos con esa experiencia de encontrarnos con lo desconocido, con con experiencias de las que vamos a aprender constantemente, que va a formar nuestro carácter, que va a definir nuestra personalidad, que va a empezar a trazar lo que va a ser nuestra vida de ahí en adelante. Volver a nacer, eso tiene varias connotaciones. Muchas veces hemos escuchado personas que después de levantarse, después de un buen sueño, por decirlo así, dice, estoy como nuevo, o después de un procedimiento, digamos, ya sea un procedimiento quirúrgico o un procedimiento cosmético, sí, ¿cierto? De maquillaje
o un masaje, es muy común, digamos, después de vivir una experiencia relajante, digamos un baño turco, un sauna, piscina, cosas que tienen que ver más con el esparcimiento y propician un descanso, un reposo para esa persona. Ese es el comentario, estoy como nuevo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que preguntarnos qué tanto eso es volver a nacer, o si volver a nacer tiene una connotación más profunda, como lo hemos, digamos, vivido y lo hemos experimentado en San Bartolomé, que ya de eso tenemos muchas cosas que contar hoy en nuestro programa con este tema. También hay una connotación que se refiere mucho a lo traumático. Cuando personas pasan por eventos muy difíciles, por accidentes, por situaciones muy peligrosas y pasan ese momento, uno escucha ese comentario que ya es muy cultural y dicen volví a nacer. Sí. O sea, volví nuevamente a la vida, volví nuevamente como a esa luz y pasé ese momento tan difícil. Totalmente. Ustedes lo decían ahora, volver a nacer es reiniciar, replantearse una serie de situaciones en su propia vida, o como lo decimos más vulgarmente, comenzar de cero. Comenzar de cero. Entonces ahí es donde vamos a suscitar una serie de situaciones que se presentan, por ejemplo, en el medio terapéutico, ¿cierto? Hablemos del origen el nombre de nuestro programa, por ejemplo, Volver a Nacer. Resulta que Volver a Nacer está dentro del eslogan de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Dice el privilegio de volver a nacer. Así dice nuestro eslogan, Comunidad Terapéutica San Bartolomé, el privilegio de volver a nacer. Fíjense la fuerza que tiene ese eslogan. Volver a nacer, volver a empezar, comenzar de cero, reiniciar la vida, abandonar un montón de cosas del pasado, comenzar con una nueva experiencia de aquí en adelante, y eso tomarlo como un privilegio, eso tomarlo como algo único, como un regalo que se recibe en la vida. Sí. El privilegio de volver a nacer. ¿Y en qué consiste ese privilegio? Ya de eso sí podemos hablar de muchas cosas y hay mucho que hablar acerca de cómo una persona puede reiniciar su vida, empezar de cero, cuando se trata, por ejemplo, del cambio, cuando se trata de la renovación. La renovación no solamente la vivimos en un tratamiento, hay personas que viven renovaciones espirituales, por ejemplo, y ustedes han escuchado seguramente cuando hablamos de un retiro espiritual, donde la persona está, o de un momento eclesiástico, de una Eucaristía de sanación, entonces hay una renovación. Acabamos de pasar la Semana Santa, es un tiempo de renovación, de volver a empezar, de volver a nacer. Sí, y desde lo terapéutico, que es donde proviene el nombre, se lo mencionaba con el tema del eslogan, hablamos de un montón de situaciones, de jóvenes, de personas que llegan en instancias muy difíciles de su vida, que están buscando ese cambio, que están buscando ese recomenzar, porque hay un montón de situaciones que internamente, familiarmente y socialmente no se encuentran de la mejor manera. Entonces, muchos son conscientes y dicen, bueno, yo necesito parar, hacer un cambio, volver a comenzar, a trabajar todo esto que viene pasando. Muchos no son tan conscientes y ahí es donde aparece esa familia que le dice, venga, es importante que tanto usted como nosotros como familia, que es otro tema también, Alex, que más adelante abordaremos, donde hay que darse cuenta que no solamente es llevar a un joven a la comunidad terapéutica y que el joven se queda allá, sino que la familia también llega y que hay un trabajo de entendimiento frente a ese joven. Entonces, en ocasiones es esa persona o es ese usuario el que necesita y el que decide, yo necesito parar, necesito volver a empezar, necesito comenzar por todo lo que he vivido, lo que está pasando, pero en ocasiones la familia. Sí. Y en ocasiones es el mismo contexto también, lamentablemente, que de una mala manera le dice es que usted no está actuando bien, o usted no está haciendo las cosas de la mejor manera, usted está haciendo un daño, usted necesita volver a comenzar, usted necesita salir de donde está, para que vuelva otra vez a darse fuerzas, para que vuelva otra vez a construir todas esas situaciones positivas. Sí, generalmente cuando una persona
tiene la necesidad de volver a nacer es porque están pasando cosas, digamos, negativas, por decirlo de alguna manera, en la vida de la persona. Y es muy importante entonces esos procesos de reflexión en los que participa principalmente la familia, donde haya un apoyo del entorno, donde la persona pueda de alguna manera comenzar a tomar parte de lo que está viviendo en su comunidad cercana, para darse cuenta, ve, yo lo que vengo haciendo no es bueno, no me está llevando a cosas buenas en mi vida, entonces tengo que replantearla. Entonces ahí es donde vienen estos procedimientos, ya sean espirituales, terapéuticos, transformadores, como quiera que lo llamen, y que la persona sea consciente, bueno, sí, necesito eso, necesito replantear mi vida, necesito reiniciar, y todo lo que implica eso, que ahí estamos hablando de una forma como muy romántica, ¿cierto? Ay, volver a nacer, qué lindo, qué chévere, pero ¿cuántas implicaciones tiene eso? Todos los sacrificios, sí, todos los esfuerzos que tiene que hacer una persona para realmente que ese volver a nacer sea así. Porque muchas veces hay personas que fueron a un retiro espiritual y en cuestión de 2 o 3 días ya dice que vienen personas totalmente distintas. Pero lo que nos damos cuenta es que fue solamente un proceso donde la persona tuvo un muy buen momento, un buen encuentro consigo mismo, pero no le dio consistencia a eso, a ese aprendizaje, a esa vivencia, y a los 8 días ya se le olvidó todo lo que vivió. ¿Y cuál volver a nacer? Simplemente estaba en un espacio donde hizo una reflexión y ya, y después volvió a lo mismo, a la misma vida que tenía. Sí, Alex, en ese momento se me viene algo a la mente y se me va asociando mucho ese volver a nacer con una pausa o con un pare, que es importante hacerlo. Entonces, cuando más estamos cargados, cuando más estamos viviendo un montón de situaciones, aquellas personas que son conscientes, a otros les tocará vivirlo de una manera más fuerte, pero aquellos que son conscientes y logran saber que es momento de parar, logran darse cuenta que es momento de esperar un momento, de reflexionar sobre lo que está pasando, de evaluar cada una de esas situaciones, son los que tienen esa experiencia de volver a nacer, porque trabajan en ello. Hay otros que la vida les sigue dando duro y les sigue mostrando de que necesita hacer cambios, que necesita replantearse algunas cosas, que necesita parar para volver a empezar de una manera. Pero es más bonito cuando se hace consciente, cuando ya se está en esa capacidad de usted entender cuándo es importante hacer una pausa, cuándo es importante reconstruir de pronto algunos vínculos, cuándo es importante sacar un espacio para uno mismo. Bueno, Manuela sabe de dónde sale el eslogan, el privilegio de volver a nacer. No. Bueno, se lo vamos a contar después de una pausa, a propósito de las pausas esas importantes que hay que hacer. Entonces ya retornamos a su programa Volver a Nacer. You can choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Bueno, y regresamos a este segundo bloque de su programa Volver a Nacer. Y antes de comenzar nuevamente con el tema, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CT San Bartolomé, en YouTube, Facebook e Instagram, para que nos sigan y se desatrasen de todos los programas, vean toda la información que estamos publicando. Entonces, bueno, continuamos con este programa y Alex me estaba preguntando que de dónde provenía el eslogan del privilegio de volver a nacer. Y bueno, pues yo no lo sé y sí quiero que me lo cuenten. Sí, al recordar esta experiencia,
me acuerdo del doctor José Andrés Gómez, psicólogo especialista en farmacodependencia. Le mando un gran saludo, compañero mío allí en San Bartolomé, allá en el 2010, eso hace unos buenos años. Me enseñó muchas cosas, le agradezco mucho. Y bueno, tiempo después de yo haber iniciado en San Bartolomé, estábamos pensando en este tema del logo, incluso estábamos pensando en algo muy bonito, de un folleto, de cosas que íbamos a empezar a trabajar para temas de publicidad y mercadeo. Y bueno, entre tantas cosas que hay en el tratamiento residencial en San Bartolomé, hay una cosa, hay un evento o un espacio más bien muy importante para los usuarios que llamamos el espacio de privilegios, ¿cierto? Que es un espacio donde ellos tienen esparcimiento, donde ellos sus actividades de tiempo libre son más flexibles, pueden jugar, pueden hacer deporte, pueden leer, pueden ver una película, escuchar su música. O sea, es un espacio muy agradable para ellos. Entonces resulta que en ese mismo tiempo habían pues algunas situaciones, digamos, de conflictos en la conducta de los usuarios. Entonces, determinado momento, una de las consecuencias que se le propuso al grupo para controlar esas situaciones conductuales negativas que se estaban viviendo era restringir ese espacio de privilegios durante unos días, ¿cierto? Entonces les decíamos, bueno, el grupo está sin privilegios porque hay que mejorar la conducta, es como una sanción que se ponía en ese entonces. Entonces, en un espacio grupal se hizo la reflexión, y muchos de los usuarios, dentro de sus quejas, pues dentro de su malestar, decían, pero es que el espacio de privilegios es muy importante, ¿cómo vamos a estar restrictos a los privilegios? Entonces uno de los jóvenes, que no recuerdo en ese momento quién era, dijo con mucha conciencia, uno de los jóvenes más comprometidos con el tratamiento, dijo, pero qué más privilegio que volver a nacer, ¿cierto? Haciendo alusión a lo que estamos hablando ahora, replantear su vida, digamos, dejar una serie de cosas negativas que estaban viviendo en las calles, muy seguramente, situaciones de consumo, situaciones de conducta muy disfuncional, situaciones sociales, o más bien situaciones de riesgo social en los que estaban seguramente expuestos. Entonces, los usuarios cuando comienzan a vivir esta experiencia renovadora, que empiezan a desintoxicarse, que empiezan a tener más claridad y a darse cuenta realmente de todo lo que estaban perdiendo y de todo lo que pueden tener haciendo las cosas bien, entonces llega ese usuario y hace esta reflexión: ¿qué más privilegio que volver a nacer? ¿Qué más privilegio que tener esta ayuda y que nuestra familia pueda pagarnos por volver a tener una vida digna, por tener una vida sana, por dejar las drogas, por dejar una serie de conductas negativas? Entonces, aquella frase nos gustó mucho, quedó muy marcada: el privilegio de volver a nacer, ¿cierto? Que siempre lo hemos dicho, es un privilegio que no tiene cualquier persona. Totalmente. Porque además de todo lo que implica el cambio, lo difícil que es cambiar muchas cosas en la vida, además de eso, pues es un privilegio realmente que tienen pocas personas, porque estos tratamientos son costosos, porque generalmente para poder hacer un trabajo reeducativo, o sea, de volver a educar a la persona en todos sus esquemas, es de tiempo, pues eso no es algo que se hace así de un momento a otro. Entonces es difícil y es un privilegio que tienen muy pocas personas. Sí, Alex, yo creo que no hay una mejor explicación. Creo que es algo muy completo y que cada uno de nuestros televidentes lo puede ir asociando a su vida y a ponerse ese mismo ejemplo también, como lo has presentado, ¿cierto? Ya de ahí es asimilar un poco
toda la historia que tiene detrás el eslogan de la comunidad terapéutica con nuestro programa. Y es porque decidimos volver a nacer, ponerle ese nombre a nuestro programa, y es también esa asociación. Nosotros decíamos, vamos a tener un tema o un programa donde vamos a formar, un programa donde vamos a hablar de aspectos psicológicos, de aspectos cotidianos, de salud mental. Que la gente pueda sacar un momento, saque un espacio para que se siente frente a su televisor, o los que logran verlo tras nuestras redes sociales, de parar, de hacer una pausa, de identificar esos temas que nosotros traemos y poder otra vez evaluar qué está pasando en su cotidianidad, qué está pasando en su vida, qué de esas cosas que nosotros traemos o mencionamos son importantes de trabajar, ¿cierto? Que para eso también la comunidad terapéutica de San Bartolomé brinda un espacio de acompañamiento, de asesoría en la parte externa, donde está toda la atención por psicología, donde está todo ese acompañamiento que también es muy necesario, para que las personas, y más que comentarlo, es una invitación, a que todas esas personas que van identificando todos esos aspectos, que se van dando cuenta de lo que hay que mejorar, de lo que hay que trabajar, de que es importante hacer un pare para poder evaluar cada una de las situaciones, pues busquen una asesoría, busquen un trabajo personal, y de ahí está la comunidad terapéutica San Bartolomé, quien les brinda todo ese acompañamiento, que brinda toda la asesoría a nivel profesional y que está dispuesto a acompañarlos. Sí. Crean que este nombre, que todo el tiempo lo vemos en nuestro programa aquí en el fondo, créanme que es un mensaje subliminal. Va más allá, es una propuesta de frente, porque es un tema de conciencia. Entonces, como usted lo menciona, Juan Guillermo, es una invitación que hacemos todo el tiempo, porque en temas no solamente de la salud mental, sino en temas de la salud en general, nos falta muchísima conciencia. Y como sea que la persona tome el concepto de volver a nacer, de volver a empezar, de renacer, de empezar de cero, como sea que lo tome, es una reflexión que tenemos que hacer todos los días. Y tenemos que estar dispuestos a volver a nacer todos los días. Porque todos los días nos tenemos que replantear. Porque todos los días tenemos que hacer reingeniería de lo que hacemos y de lo que somos. O sea, tenemos que reconstruirnos, el ser humano evoluciona. Un tema frente al cambio, que yo creo que, yo no sé si es un tema que ya hemos tocado alguna vez con ese nombre específicamente, el tema del cambio. ¿Ya lo hemos tocado? Sería bueno que lo tocáramos en algún momento, porque el cambio tiene muchas connotaciones y muchas implicaciones. Por ejemplo, hay mucha resistencia al cambio. ¿Cuánta gente hay que dice, no, es que a mí no me cambia nadie? Es que yo soy así, así me muero. Es que el que es no deja de ser, ¿cierto? Hay esos comentarios que todo el... Bueno, yo llevo años con mi pareja y yo no voy a cambiar de pareja así esté mal, así esté sufriendo, así esté incómodo, porque es que volver a conquistar, volver a salir, volver a encontrarse con alguien. O yo no voy a cambiar por nadie. Es cierto, pues uno no debe cambiar por nadie, pero lo que está mal es que yo no voy a cambiar o que yo no quiero cambiar. Eso es incluso actuar en contra de la propia naturaleza del hombre. Todo el tiempo estamos en un proceso de cambios. Todo el tiempo estamos en un proceso de cambios. Ayer somos distintos a como somos hoy. Puede ser que la diferencia sea muy sutil. Puede ser que el cambio que hayamos dado haya sido muy mínimo, pero hay un cambio. Y si nos vamos a través de los años, los que éramos el año pasado somos los mismos de hoy. O los que éramos hace 10 años. No, en lo absoluto. No, es que es un cambio constante. Es que regresando a la pregunta que hacía Alex inicial, de nosotros cuando volvemos a nacer, y para terminar este programa, yo creo que nosotros volvemos a nacer constantemente. Nosotros todos los días aprendemos algo y ahí estamos naciendo, porque pues total, tenemos que aprender a hacer eso o aprender a salir de algo, o como decía Juanji, aprender a vivir con algo. Es un proceso, volver a nacer es un proceso, es algo que hacemos todos los días, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, todo. Entonces, yo creo que para terminar este programa, les agradecemos a Juan Guillermo y a Alexander por el tema que tratamos hoy, por la explicación, porque queríamos que ustedes también entendieran este concepto de volver a nacer. Y bueno, no recordarles entonces que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes como CT San Bartolomé. Agradecemos a Cable Plus y
obviamente a San Bartolomé por hacer este programa posible. Muchas gracias y esperamos que nos vean en un próximo programa. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point